El formato GIF funciona con unas etiquetas que se colocan antes y después de las preguntas y respuestas. Estas son las etiquetas que se utilizan. Los colores no son necesarios, es algo que yo utilizo para que sea fácil de entender. Acá en este punto, en la franja amarilla, se coloca una pregunta, luego se coloca abrir llave, y el igual significa que esa es la respuesta correcta. Las tildes de la ñ significan que son distractores y cierra llave significa que se acaba la pregunta. Eso es todo el formato que utiliza. Y si quieren colocarle retroalimentación, la colocan después del hashtag o del numeral. Así que una pregunta sería algo así como esto: la capital de Francia es, abren llave, el igual es París, y estos son distractores. Y acá está la retroalimentación para cuando contesten, ahí le dice está correcto o está incorrecto. Luego hay otro formato que es para correlacionar. También se hace el enunciado, se abre las llaves y acá está diciendo que esto es el 100% si relaciona Francia con París, España con Madrid, Reino Unido con Londres, Portugal con Lisboa e Italia con Roma. Eso es todo el formato que yo estoy utilizando. Para que las preguntas queden grandes, lo que hago es colocarle una etiqueta aquí, H4. Entonces en este punto escribo H4, o sea, bastante grande el título. Y acá también le escribo cierre el H4, slash H4. Entonces la etiqueta ya queda de esa manera. Eso es todo. Ahora sí veamos los diferentes tipos que se pueden hacer o variantes que se pueden hacer al formato GIF. Por ejemplo, falso y verdadero. Entonces veamos una pregunta de falso y verdadero. Escriba, ¿la capital de Colombia es Medellín? Esa opción es falsa, entonces el igual queda en falso. Si fuera verdadero, colocaría arriba el igual. Si yo coloco aquí, por ejemplo, que es verdadero, entonces me coloca automáticamente falso en la parte de abajo. Pero esto es falso. Veamos otro tipo de preguntas. Las de 3 distractores. Pregunto, ¿la capital de Francia es? La verdadera, o sea, la que tiene el igual, es París. Siempre vamos a encontrar que la primera es la verdadera para que sea fácil de entender. Ahora las de correlación. Veamos las de correlación. Acá pregunto, correlacione el enunciado con la respuesta. Entonces ya a cada uno le coloqué su capital. Esa sería la forma de hacerlo. Esta ya cambia un poquito, porque lo que tengo que hacer es colocar porcentajes y hacer que es la suma de esos porcentajes de 100. Entonces coloco, por ejemplo, indique 3 presidentes de Estados Unidos, los 3 últimos de Estados Unidos. Entonces sabemos que Joe Biden, Donald Trump y Barack Obama. Acá le estoy diciendo, esto se puede mover acá, que cada una de estas da 33%. Si llegan a seleccionar una incorrecta, de inmediato anula la pregunta. Esto es porque algunos estudiantes, cuando ven preguntas de opción múltiple respuesta, pues marcan todas, sabiendo que están las verdaderas ahí. Pero una sola que marquen mal anula toda la pregunta, por eso vale menos el 100%. Se pueden hacer también 50-50, se pueden hacer como lo deseen, de 33 o 50%, siempre y cuando la suma de los positivos de 100. Se pueden hacer preguntas parciales. Entonces ya tengo acá, estuve investigando cuáles son los síntomas del COVID-19 y descubrí que si dicen que tiene dificultad para respirar, es la que tiene más probabilidad de que tenga COVID. Entonces la coloqué a un 100%. El igual significa 100%. Si dice que tiene pérdida del gusto o del olfato, pueda que tenga o pueda que no tenga. Entonces eso significa que tiene un 50% de probabilidad. Pero si dice que tiene fiebre o tos, probablemente tenga una gripa, entonces, pero esa gripa puede ser COVID también, entonces digamos que es un 25%.
Pero definitivamente, si tiene la boca seca, no es un síntoma del COVID. Entonces, esa sería 0. La de rellenar los blancos es muy fácil. Simplemente se coloca, recuerden que el H4 son etiquetas que agrandan y vuelven pequeña solo el título. Y acá preguntó cuál es la capital de Colombia. La respuesta correcta es Bogotá. Con los números hay que colocar el numeral y se colocan entre abrir y cerrar el corchete. Por ejemplo, ¿cuándo fue el descubrimiento de América? La respuesta correcta es 1492. 2.2 significa que le dejo al estudiante que más o menos se equivoque en 2 años. Si escribe 1490, todavía se los doy como válido.